Buenos días, voy a presentar a la licenciada Tania Ochoa. Es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su tesis tiene el título de Las representaciones de Quetzalcóatl en el nacionalismo cultural, cruces entre el arte, la historiografía y la arqueología, 1794-1930. Colaboró con el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, haciendo diversas investigaciones. Interesada también en la fotografía y en la escritura, le gusta contar historias sobre actores sociales poco visibilizados. Algunos de sus trabajos han sido acreedores de reconocimientos, como el segundo lugar en el concurso de fotografía Dignificando a las Niñas, en el 2017. Primer lugar en el concurso juvenil universitario Una reflexión escrita sobre el pasado, presente y futuro, 1968, 2018, 2068. Y tercer lugar en el concurso de crónica de la Ciudad de México en el 2019. El primer lugar en el concurso de fotografía de derechos humanos organizado por el IPN en 2021. Ahora, voy a presentar a la licenciada Janet Toledo García, licenciada en Historia por la FES Acatlán, UNAM, miembro fundador del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática de la FES Acatlán, UNAM, donde colaboró en la paleografía del libro de elecciones de 1691 del Archivo Histórico José María Basagoiti del Colegio de Vizcaínas. Fue investigadora de tiempo completo en el citado Archivo Histórico, donde ha colaborado en proyectos de diversos tipos, como la revisión y publicación del Catálogo General en 2011, participación en la publicación Gaceta Vizcaínas en 2012, investigación para el libro El Tesoro de las Vizcaínas, sus documentos Memoria del Mundo en 2014. Realizó la cronología de los hechos importantes del colegio, publicada en el libro de los 250 años en 2019. Su participación en el acervo histórico ha tenido mucha importancia, pues participó en el rescate del material hemerográfico, la conservación del acervo bibliográfico del acervo antiguo de Vizcaínas, catalogó la selección moderna del siglo XX de este repositorio, colaboró en la digitalización de la documentación microfilmada. En 2018 fue la encargada del archivo de concentración del Colegio de Vizcaínas, por lo que se ha dedicado a conocer más sobre los archivos. Al siguiente año concluyó el diplomado de Archivística y Gestión Documental impartido en el ISUE de la UNAM en 2019. Actualmente es egresada de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la Inés Morelia UNAM y apoya en la realización del registro de los fondos documentales del acervo histórico de Vizcaínas en el Registro Público de Monumentos de Lina. A partir de 2022 es la encargada del archivo histórico del Colegio de Vizcaínas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena, por tu presentación. Es un gusto compartirles el día de hoy que vamos a presentarles nuestra nueva exposición en el Colegio Vizcaínas. Está hecha en conjunto con el acervo cultural, es decir, Archivo Histórico de Vizcaínas y Museo Vizcaínas. El día de hoy, la licenciada Janet Toledo y yo vamos a compartirles parte de la exposición como una invitación para que vengan muy pronto, cuando gusten, aquí al colegio, en la fachada principal, en cualquier momento del día, en cualquier día de aquí hasta septiembre de este año la van a poder encontrar. Se titula Vizcaínas en la historia de la educación de las mujeres, siglo XIX, siglo XX, y es un homenaje hacia los profesores del Colegio Vizcaínas y también de su invaluable trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? En este sentido, con esta perspectiva histórica, que es un colegio que se fundó hacia 1767, abrió sus puertas a un conjunto de mujeres y a la fecha seguimos dando clases de forma ininterrumpida. Esta exposición nos convoca también para hablar de nuestro archivo, de la importancia de nuestro acervo documental, como una invitación también para escribir historia, que ustedes conozcan parte de nuestro acervo y que todo suma para la historia de la educación de las mujeres.
porque hemos tenido muchos años de que fue el colegio solamente de puras mujeres, y ya de 50 años aproximadamente a la fecha es cuando también ya se vuelve un colegio mixto, ¿no? Pero todo suma a la historia de la educación, y pues los invitamos a que se queden para que tengamos este panorama general y con gusto puedan acompañarnos el día que puedan. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en esta presentación. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre algunos de los maestros que pasaron por Vizcaínas y de los cuales tenemos registro dentro del archivo histórico. El primero de ellos es Manuel Orozco Iberra. Él nace en 1816, muere en 1881. Estudió en el Colegio de Minería, fue secretario de Gobierno, encargado del Ministerio de Fomento de Gobierno en el tiempo de Ignacio Comonfort, y destacado por sus estudios científicos destinados a la geografía en la época de Maximiliano de Habsburgo. Fue director del primer Museo Nacional de México y bueno, pues él es un personaje muy interesante. Tenemos varios documentos en el archivo. Aquí podemos observar pues la firma en uno de ellos, de los documentos que están aquí. Casi siempre lo vamos a ver en algunas listas, ¿no?, de las niñas, en donde justo él hace la referencia de, bueno, de cómo impartía su clase, muy sencillamente, y pues las clases que daba era la de geografía y la de historia, como ya les comenté. La documentación, en la documentación aparece a partir de 1878 y su último registro es en 1880. Algunas de sus obras importantes, bueno, que varios conocemos o tenemos conocimiento de ellas, pues es el Diccionario Universal de Historia y Geografía de 1855 y la Historia Antigua de la Conquista de México de 1881. Sobre él, bueno, dentro de estos documentos que les comento, él describe cuál es el comportamiento de las niñas y la falta de libros de texto. Entonces es muy interesante revisar estos documentos. Y bueno, para finalizar sobre este erudito de la historia, hay una mapoteca actualmente que, bueno, resguarda documentos, mapas y algunos instrumentos cartográficos del siglo XIX y XX. El siguiente maestro que dio clases aquí en Vizcaínas fue justo Luis Ruiz. Él fue un médico que estudió en la Escuela de Medicina, se tituló en 1877 y era especialista en higiene. Esta fue una de las principales materias que impartió en Vizcaínas. Formó parte del Consejo Superior de Instrucción Pública y fue regidor de la Ciudad de México. Algunos de sus textos fueron muy importantes porque estudió lo que fue la tifo en ese tiempo, y su tesis principal fue el tratamiento de la neumonía. Fueron de los primeros médicos que escribieron sobre estos temas. Y alguno de sus libros es justo las nociones de higiene, elementales, perdón, de higiene de 1898, que tenemos justo aquí la portada en la imagen de este libro. Estos libros también pertenecen al Fondo Antiguo de Vizcaínas y también pueden ser consultables dentro del archivo. El primer registro que tenemos de él, bueno, él dio 18 años clase aquí en Vizcaínas y su primer registro fue en 1896, y las clases que daba era física, química, historia natural, pedagogía, ciencias naturales e higiene, que como ya les había comentado fue una de las clases más importantes. Cuando él fue regidor aquí en México, en la Ciudad de México, perdón, él se mostró, bueno, una iniciativa para cambiarle el nombre a la colonia Hidalgo, por lo que ahora la conocemos por la Doctores, ¿no? Entonces conocemos varias calles, ¿no? Doctor Vertis, y varias calles de ahí les cambiaron el nombre. Es gracias a él que ahora los conocemos así. La siguiente en abordar, bueno, pues es Julia Morner. Ella es más bien conocida por Vizcaínas porque fue una
una alumna, maestra, directora y encargada del archivo y del Museo Antiguo de Vizcaínas. Impartió varias clases. Entró muy pequeña, a la edad de 13 años, en 1877, al colegio. Y bueno, pues las clases que llegó a dar fue higiene, inglés, historia universal, historia patria, historia natural y francés. Coordinó los trabajos para los bordados que se llevaron a la Exposición Universal de Chicago, que bueno, Vizcaínas era muy importante en la cuestión de los bordados. Y bueno, pues la Exposición de Chicago fue también un evento muy interesante, en la cual Vizcaínas pues se vio presente. Se jubila en 1927, pero siguió colaborando en el colegio. Ella escribió sus memorias. Entonces existe en Vizcaínas justo este libro que se conoce como Memorias de una colegiala, en donde justo pues habla sobre acontecimientos que ella vivió cuando estuvo aquí en el colegio, y pues es de las pocas, digamos, literaturas innatas que tenemos aquí de Vizcaínas, y que también los invitamos a que las lean, ¿no? Es muy interesante lo que menciona ahí. Y bueno, pues aquí en las imágenes, bueno, tenemos su foto en la clase de gimnasia, ¿no? Y su firma. Tenemos varios documentos en el archivo en donde aparece la firma. Siempre firmaba como J. Morner. Entonces, bueno, pues es también una interesante maestra, al menos para Vizcaínas. El siguiente maestro profesor es Santiago Rebull. Él nace en 1829 y muere en 1903. Ingresa a la academia en 1842, a la Academia Nacional de San Carlos. Fue nombrado por Juárez como director justo de esta academia en el año de 1861 a 1863, perdón. Y fue profesor de dibujo en la Escuela Normal de Profesores, también en el Colegio de la Encarnación y en la Escuela Nacional de Preparatoria. Bueno, y también pues en Vizcaínas impartió la clase de dibujo en 1890 hasta 1903. Estuvo bastante tiempo. Y dentro del museo de aquí de Vizcaínas se resguardan dos retratos de su autoría. Uno que es de Benito Juárez y el otro que es de Porfirio Díaz, que está fechado en 1885. Y bueno, dentro de la investigación que justo realizamos entre Tania y yo, revisamos varios libros o bibliografía que justo nos mostraban datos especial de Santiago Rebull, y encontramos que los estudiosos Magali Hernández López y David García Aguirre sostienen que el óleo, justo este óleo que tenemos aquí de Porfirio Díaz, es uno de los retratos más fieles en vida del presidente, pues se cree que fue pintado en su presencia. Entonces, bueno, pues aquí nos podemos dar cuenta que los documentos y la bibliografía también forman parte importante de una investigación para curar una exposición. Entonces, por eso es que nos llamó la atención compartir estos datos. La siguiente es Sara García Hidalgo, que, bueno, ella nació en Veracruz, en Orizaba, Veracruz. Sus padres, bueno, se llamó Isidoro García y Felipa Hidalgo. Aquí justo hay un documento en donde está su entrada, es como su inscripción al colegio, y justo estos datos vienen en este pequeño documento. También sabemos que bueno, fue alumna de Vizcaínas, ingresa en 1905, y después pues fue una destacada actriz en la época del cine mexicano, y del siglo de oro mexicano. Ella dio clases aquí a las niñas en Vizcaínas en el segundo año de primaria elemental. Después dio también en el cuarto año, y ya hacia 1917 da la clase de dibujo en primero y en segundo años de primaria superior. Casi a finales de 1917 sale del colegio y justo pues se fue para triunfar como actriz. Algunas de las principales películas que interpretó, bueno, pues está el Baisano Jalil de 1942, Los Tres García de 1947, El Papelerito de 1951, Las Señoritas Vivanco de 1958 y La Familia Pérez de 1959, y varias más.
Un dato curioso es que en 1967, cuando cumplió 50 años de su trayectoria como actriz, ella llega aquí y se le hace un homenaje en el colegio. Entonces tenemos un periódico, un recorte justo de periódico en donde se hace el reportaje de este hecho, ¿no? Entonces lo tenemos también en la fachada, es parte de las imágenes, digamos, inéditas que tenemos en el archivo y que quisimos también mostrarles en la fachada del colegio. Pues bueno, Tania hablará sobre los siguientes profesores. Tenemos aquí el periódico. Y bueno. Que por ejemplo, un día que vengan al colegio, seguro si ya han venido a las visitas guiadas que organizamos desde el museo, van a apreciar aquí una parte de la capilla, ahí en la fotografía del medio, por ejemplo, uno de los pasillos, ¿no? Entonces también una invitación a que no se les olvide que tenemos visitas guiadas mensuales el último sábado del mes. La próxima, por ejemplo, sería el 25 de mayo a las 10 de la mañana. Pueden agendar su asistencia con un correo electrónico a museo@vizcaínas.mx o a través de nuestras redes sociales que al final de la presentación les vamos a compartir. Les voy a hablar sobre la Escuela Taller Las Vizcaínas, hablando un poco del contexto en el que nace esta escuela, que son los años 30, particularmente en 1936. La fundó el famoso artista Gabriel Fernández Ledesma. Él fue el encargado de configurar una serie de talleres que ya había un antecedente hacia 1929. Estos talleres, caben destacar, eran para mujeres que tuvieran la intención de formarse en distintas áreas. ¿Qué áreas? Doméstica, comercial, industrial y de publicidad. En ese sentido, les digo, ya había un antecedente hacia el 29, pero hubo una serie de circunstancias en el colegio que configuró hasta que llegara 1936 y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener nuevas áreas, y las nuevas áreas que existieron fue la industrial y la publicidad. Aquí tenemos un cartel para tener una idea un poco de cómo se promocionaban este tipo de clases, y lo que les decía era que prácticamente cualquier mujer que tuviera el interés pudiera tener una matrícula, ¿no? Aquí en el colegio. Cabe destacar, Janet nos ha contado que en el archivo se ha encontrado con algunos documentos que hablan sobre este tipo de publicidad en tranvías, así como específico, el tranvía de tal ruta tiene la publicidad del colegio, ¿no? Entonces imagínense ustedes, personas de los años 30 que van caminando y de repente ven ese cartel, seguro fue bastante atractivo porque era pues talleres específicos para mujeres en el Colegio de las Vizcaínas. Aquí tenemos este tríptico que está un poco más extendido, que vamos a ver qué tipo de carreras, de cursos tomaban, cuánto costaban, cuánto duraban y las materias que se tomaban. En este esquema voy a hablar de estos 5 profesores que tuvo el colegio y los abordo así como de forma global porque fueron los que, parte de los que fundaron la escuela taller. Cabe destacar, fueron muchos más profesores, pero como lo que nos compete específicamente en nuestra exposición, el interés fue de profesores destacados fuera de Vizcaínas, o sea, en otras esferas culturales o artísticas, pues nos llevan a estas 5 personas. Gabriel Fernández Ledesma, que ya les hablé un poquito que él fue el director artístico del colegio y que fue el encargado de llevar a cabo este monumental proyecto. Francisco Díaz de León, también su colega. Jorge González Camarena, también colega de ellos. Lola Cueto, multifacética, artista mexicana, que sobre todo se enfocó mucho en el teatro guiñol, ¿no? Y en esta cuestión de las artes populares mexicanas, también como visibilizarlas, ¿no? Manuel Álvarez Bravo, el gran fotógrafo que muchos y muchas conocemos. Entonces, aquí puse en la presentación como estos lazos de encuentro para comprender cómo también se van tejiendo estas redes intelectuales y artísticas en los años 30. Lo que les decía, México posrevolucionario, consolidación de las instituciones, esta cuestión también de organización social como una forma de reunirte para tener mayor injerencia política y social, y una organización que también vaya en vías de un mejoramiento político, económico más bien, ¿no? Y de bienestar finalmente. Entonces, aquí encontramos que Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León
se hicieron amigos desde que empezaron la escuela, su formación artística, e hicieron su primera exposición juntos. Ya después, en años posteriores, colaboraron en la SEP, por ejemplo, cuando Gabriel Fernández Ledesma tuvo la oportunidad, convocó a Francisco y así estuvieron trabajando también en diversos proyectos a lo largo de su vida. Es muy curioso ver que también Francisco Díaz de León, a su vez, fue profesor de Jorge González Camarena en la Academia de San Carlos. Ahí tenemos como esta red. En 1934 identificamos que se fundó la Asociación de Trabajadores del Arte, que a su vez editaron la revista Choque e hicieron una denuncia pública. ¿Quién forma parte de esta asociación? Entre muchas otras personas fue Gabriel Fernández Ledesma, Lola Cueto y Manuel Álvarez Bravo. Hubo un abuso de poder en una institución pues pública, entonces fue como esta cuestión de que la unión hace la fuerza, la indignación porque corrieron a varias personas y pues se organizaron. Ya después ellos formaron parte de otra organización, de la LEAR, y eso nos habla también, o hacer énfasis en esta cuestión de la lucha por los derechos laborales de los trabajadores y de cualquier tipo de trabajador, ¿no? A veces también es común o enterarnos o visibilizar esta cuestión de la lucha obrera, pero también todas estas esferas de la diversidad de trabajos que existen, pues también se anclan estos artistas e intelectuales mexicanos. Entonces, ya en conjunto los 5 fueron de los que formaron parte de la Escuela Taller Las Vizcaínas. Ya entrando en materia particularmente sobre nuestros profesores, vamos a hablar rápidamente sobre Gabriel Fernández Ledesma. Él fue un pintor, grabador, escritor y difusor cultural. Ya les comentaba sus diversos puestos, ¿no? En la SEP, en donde se desenvolvió. También uno de los grandes detalles a lo largo de su vida fue que dirigió la revista Forma, y eso es muy importante porque él también impulsó la pintura mexicana moderna. Fue un gran pilar, ¿no? Ya les comentaba eso de la Asociación de Trabajadores del Arte, y luego que se unieron a su vez este grupo, que era más pequeño, se unió a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que por cierto la fundó Leopoldo Méndez. Su labor en Vizcaínas aquí fue medular porque más allá que fuera un profesor, o sea, fue el profesor de dibujo de la sección industrial en el taller de grabado y la carrera de publicidad, también al ser director artístico, pues prácticamente era el que hacía como el trabajo administrativo, ¿no? O este vínculo entre la comunidad artística de profesores con el colegio. Entonces fue como esta cuestión también de entregar los informes, hablar sobre las nuevas materias, también como peticiones, cualquier cosa de ese estilo, pues él estaba en la cabeza, ¿no? Entonces sí era un trabajo muy demandante. Y aquí tenemos varias imágenes de su fotografía. Tenemos uno de sus grandes trabajos que ustedes pueden encontrar en línea del Museo Blastein. Y tenemos como un ejemplo, ¿no? de lo que hacía, y lo pueden buscar. Hay muchas imágenes en línea que están increíbles. Y también el documento, hacer énfasis en la importancia del documento para esta exposición, porque nuevamente les digo, es una invitación para ustedes justo que si están interesados en investigar esta trayectoria de estos profesores o algo que les llame la atención de la historia de la educación, pueden entrar aquí de lleno prácticamente a Vizcaínas. Janet los atendería y pueden encontrar este tipo de documentos. Entonces, también existen de esta manera. Francisco Díaz de León. Bueno, también colega suyo, trabajador, grabador, pintor, editor y académico. Él, joven, entró a los 20 años en la Academia de San Carlos y también, como les decía, colaboró con la CEP. Él se considera como este preámbulo, ¿no? Como uno de los máximos o el exponente del diseño gráfico en México. También su trabajo lo pueden encontrar en la colección del Museo Blastein. La pueden encontrar en línea y nada más teclean su nombre y van a encontrar su gran acervo. Aquí solo pusimos como este ejemplo de la Virgen de la Soledad. También pusimos estas imágenes del archivo para que nos demos una idea de cómo también vamos encontrando todos estos datos, ¿no? Que él particularmente aquí en Vizcaínas dio las clases de artes gráficas y grabado en madera y metales de la sección publicidad de la Escuela Taller. Y bueno, ahí tenemos ese retrato espectacular también del Museo Blastein. Gracias. Jorge González Camarena
fue un pintor que desde muy joven estuvo muy interesado también en esto de las artes visuales. Su familia lo potencializó. Él nació en Guadalajara, Jalisco, pero desde muy joven, a los 10 años, viene a la Ciudad de México con toda su familia. Ahí ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes. En este contexto, él también se interesó a lo largo de, con el paso del tiempo, se interesó mucho como en esta cuestión del arte prehispánico y también algunos biógrafos lo consideran como este preámbulo para interesarse en el muralismo, ¿no? Porque restauró unos murales del siglo XVI, puso atención en ellos, entonces fue como se ha considerado ese interés por él o esa semillita que ahí ya la tenía. Hoy en día, por ejemplo, parte de su obra la pueden apreciar en el Palacio de las Bellas Artes, que aquí en Vizcaínas pues la tenemos a unas cuadras, ¿no? Prácticamente aquí en el Centro Histórico, en el Museo Nacional de Antropología también, y también en la Universidad de Concepción de Chile, un poco más en el Cono Sur, pero para mapear un poco todos estos lugares donde pueden encontrar su obra. Aquí también tenemos una imagen que ya es de 1975 y sus temas de interés en general, ¿no? Que también son muy interesantes. Su labor aquí en Vizcaínas fue clases de dibujo. Él, por su parte, dio en la carrera de tapices y lacas y en la carrera de encuadernación. Ambas son de la sección industrial. Aquí, por ejemplo, tenemos datos más detallados que daba lunes, miércoles de 10 a 12 y martes y jueves de 3 a 5. Entonces, daba desde turno matutino a turno vespertino. Aquí, por ejemplo, también tenemos el dato que su sueldo era de 180 pesos mensuales. Como un dato interesante, un dato curioso, también como en esta cuestión de sus lazos familiares, su hermano Guillermo González Camarena también es muy destacado a nivel nacional e internacional porque inventó la televisión a color. Tenemos por otra parte a Lola Cueto. Ella fue una artista multidisciplinaria que destacó también en el medio por ser de las pocas mujeres, en realidad, también pensemos en los años 30, luego tenemos muchos nombres de hombres que destacan, pero poco a poco ahí se van sobresaliendo, ¿no? Todos estos nombres y ella se destacó mucho también por eso y ella hizo énfasis, siempre defendió y preservó el arte popular mexicano, particularmente el teatro guiñol en México. Ella, junto con su esposo Germán Cueto, fueron grandes defensores de eso. En esta esfera artística también lo que les decía es de que se juntaron en una primera instancia a la Asociación de Trabajadores del Arte, ATA, junto con Gabriel Fernández Ledesma y Manuel Álvarez Bravo. Su labor aquí en Vizcaínas como docente se desempeñó en el área de la sección industrial, en el taller de tapicería, y su sueldo mensual fue de 225 pesos. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar en la esquina superior izquierda una fotografía de ella aquí en el colegio impartiendo clase junto con sus alumnas. Es increíble, vean el uniforme que tienen las estudiantes con la V de Vizcaínas. Y en las imágenes que tenemos de archivo, es muy curioso, cabe destacar, esta variedad de documentos, muchos o pocos que tenemos al respecto de la escuela taller, ¿no? O sea, Janet ya comentaba sobre esta cuestión que son actas de calificación, que son firmas, que son peticiones, que son documentos administrativos, pero también podemos encontrar por ahí este tipo de documentos como el de Lola Cueto, que es una lista que ella firma en puño y letra de lo que necesita para su clase. Entonces también sería como muy interesante alguien hoy en día que dé la clase de tapicería y que sabe al respecto, podría hacer como esa comparación, ¿no? De qué está pidiendo, cuánto necesita y también es como ver eso, cómo se ha transformado, ¿no? Los talleres o las necesidades también de los materiales a través del tiempo. Por último, voy a hablar de Manuel Álvarez Bravo, el gran fotógrafo. Él vivió 100 años prácticamente, 1902 al 2002. Tenemos una foto de 1938, bueno, en realidad es del acervo de fotográfica, pero aquí la presentamos. Él fue una persona que se formó de forma autodidacta, ya que tenía como todo este bagaje también de su abuelo y de su papá con la fotografía. Él fue aprendiendo. En 1930 empezó a trabajar en una revista que le heredó de hecho su puesto Tina Modotti
y uno de sus grandes concursos, o el primero más bien, que de ahí también para arriba, fue el Concurso Nacional de Fotografía y Pintura de la Cementera Tolteca. Ahí es como de sus fotos más famosas, como ese parteaguas más bien, ¿no? En su carrera artística, pero su trabajo es impresionante, así que también los invito a que busquen rápido en el archivo Manuel Álvarez Bravo, lo van a encontrar las que estén en línea. Aquí particularmente en Vizcaínas impartió el taller de fotografía y fotomontaje, tenemos que fue en el área de publicidad y fueron los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. Él venía 6 horas, por ejemplo, aquí al colegio a la semana. Aquí tenemos esta lista de referencias por si gustan también consultarlas al respecto. Y agradecemos mucho su atención. Antes de terminar esto, también queremos dar como algunas formas de conclusiones, algunos detalles, pero no sin antes agradecerles todavía su tiempo que están aquí con nosotras y recordarles que vengan a visitar la exposición. En este código QR que pueden escanear directamente desde su celular, van a encontrar la información más ampliada. Sí, pues rápidamente a manera de conclusión, bueno, esta exposición se ha hecho gracias a la investigación que pudimos realizar Tania y yo, justo en el archivo histórico. Nos dimos cuenta que dentro de este acervo hay muchos datos interesantes que se pueden utilizar, que pueden formar parte de nuevas investigaciones o acrecentar datos que ya teníamos. Entonces, bueno, pues ese es nuestro principal objetivo, ¿no? La exposición, como ya lo comentó Tania, está en la fachada del colegio. Es algo muy breve, muy sencillo de lo que quisimos mostrar. Es justo un homenaje a los maestros que han pasado por Vizcaínas en diferentes épocas, y también pues recordarles a nuestros maestros de Vizcaínas que pues forman parte de esta institución, que en algún momento van a llegar a ser también parte de la historia de este colegio que siempre se ha preocupado por educar a la mujer. Entonces, eso sería lo que quisiéramos mostrar. Tenemos las redes sociales, ¿no? Síganos por favor en nuestras redes sociales, y pues si tienen alguna duda, algún comentario, ¿no? Pues nos pueden dejar en estas páginas, y bueno, pues si no hay nada más que decir, Tania, pues les agradecemos su atención. Gracias. Sí, muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Recuerden que la pueden visitar de aquí hasta septiembre de este año. Muchas gracias.